Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. ¿Cómo estáis? Hoy con nosotros se sienta en este tren Maquinista Emilio. Emilio, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí contigo y estar en el programa de Cambio de Agujas. Me alegro. Bueno, Emilio, pues hay que empezar hablando de uno mismo en la infancia. Bueno, pues mira, te cuento. Yo soy el segundo de 6 hermanos. Vale. De una familia normal, ¿no? Pero sin, bueno, mi padre era ingeniero de minas y mi padre se dedicaba a sus labores, ¿no? a criar a los hijos que tenía. Entonces me eduqué en una familia cristiana y pues no había nada diferente a los demás. Hice mi primera comunión con mi hermana, la hice con mi hermana Ana, porque vamos todos, en 10 años son los 6 hijos, o sea que son todos muy seguidos, todos mis hermanos. Ahora somos uno menos, que también lo cuento porque está también conmigo, que se murió con 48 años, hace ya, en el 2012 se murió. Pero bueno, entonces a lo largo de mi vida fue eso, una cosa normal, pues al cole, me eduqué en un colegio religioso, los dominicos, de la Felguera, yo soy de Langreo, nací en Tres Salvador, la Felguera, en la cuenca minera. Y entonces, nada, una vida normal, en el colegio hasta el segundo, ahí tuve una crisis, en segundo estudiaba, porque normalmente siempre no fui buen estudiante, pero tampoco era malo, ¿no? Pero el segundo BUP hice ahí un bacarrá y tal, y entonces en el segundo BUP me fui a la mili, me fui voluntario a la Marina. Entonces, como aquello que decían, para que te hagas un hombre, ¿no? Sí. Pero bueno, que era el tema religioso, pues era normal, obligado los domingos a ir a misa, o muchas veces vas a misa porque tomamos el vermú, ¿no? Entonces, nada, una cosa normal y habitual, ¿no? Hice ya la confirmación, ya fui muy mayor, ya fui después de, sí, ya 20 y pico años, y fue por un tío mío que lo voy a nombrar a mi tío Juan porque es parte de mi conversión. Es un testimonio muy bueno de mi tío Juan, que fue lo que me hizo también reflexionar y cambiar un poco. Y entonces fue mi padrino de confirmación. Pero esa confirmación, que incluso fue mayor, yo la recibí como, no la recibí, claro, con esa unción que hay que recibirla, ¿no? Entonces nada, pues ahí conseguía mi vida. Entonces claro, todo me fui enfriando, pues en la adolescencia, pues un adolescente más, que después fui a la mili y volví a estudiar, Bueno. Sí, continué otra vez estudiando, y ya acabé COU y tal, y hice empresariales y tal, y bueno, y en un momento ya me puse a trabajar, pero ya me fui alejando de la iglesia. ¿No había ningún tipo de contacto con Dios? No, nada, no tenía nada, porque mi ambiente, aunque mi familia sí hablaba de Dios, que me acuerdo mucho de mi abuela, que mi abuela por el verano, que los veranos íbamos a un sitio a Pola de Siero que se llama La Carrera, rezábamos el rosario, y entonces había que ir a rezar el rosario con la abuela. Y entonces, pero siempre era todo como obligado, todo cosas de mayores, Dios no nada, ¿qué va? O sea, ¿realmente no sentías tú esa profundidad de me está llenando este hueco, tengo esta inquietud? Claro, era todo un discurrir normal de la vida, pero bueno, incluso ya de mayor, yo siempre lo defino, yo sí era espiritual, yo soy digo de mayor porque yo mi cambio, o sea, donde fue verdaderamente el trastazo fue en el 2019, o sea, que hace muy poco tiempo. Entonces era espiritual. Yo, por ejemplo, me acuerdo de estar sofocado y tal, y meterme en una iglesia, a responsabilidad comercial y tal. Entonces, o ir a una iglesia, pero ya no iba a misa, nada, no tenía presente. Y después, para rematar, en el 2012 se muere mi hermano, que tuvo un accidente casero. Se cayó en casa de un terraplén y se rompió la cabeza, sí, se mató mi hermano con 48 años. Entonces ahí también tuve una crisis gorda porque no entendía nada, me enfadé con todo el mundo,
me enfadé con mi madre, con mis hermanos, con todo el mundo. O sea, era yo contra el mundo. Después, por supuesto, sí estaba trabajando, pero pues eso, era trabajar y gastar, o sea, era la vorágine. O sea, era un adolescente de estos rebeldes, pero ya de mayor, claro, ya estamos hablando con 30 y pico años, con 40 años todavía andar barbándola y tal. O sea, fue bastante penoso viéndolo desde el tiempo, ¿no? Porque fue una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces después, en el 2012, claro, son las cosas porque yo me doy cuenta ahora que el Señor sí estaba al lado mío. O sea, yo no contaba con Él, pero sí estaba a lo mío. Entonces, en el 2012, por la muerte de mi hermano, fue una cosa que como contaba, me trastocó muchísimo. Pero 3 o 4 años antes de la muerte de mi hermano, me pasó una cosa, que iba bueno, yo estaba todo el día por los bares. Todo el día, porque encima trabajaba en los bares, porque vendía máquinas de estas máquinas de teléfono que se echa la monedita. Ay, que la telefonía de uso público se llamaba. Sí. Con telefonía de uso público. Entonces estaba todo el día en los bares. Y después, cuando estaba divirtiéndome, en los bares también. Entonces me fui a ver fútbol. Un día me fui a ver fútbol yo vivo encima de Villa ahora, allá hace 20 y pico años de aquella. Entonces fui a ver fútbol con un amigo y me fui a ver la Eurocopa de España. Y ahí encontré a una chica, sí, A ver. que estaba con su amiga. Yo no sé por qué, las cosas de la vida, yo no sé por qué creí que esa chica, que tenía novio, pero si estaba con una chica, no porque tenía novio. Bueno, resulta que yo cogí y puse en el teléfono, puse Susana, abrazos, porque daba unos muy buenos abrazos. Parecía que era el apellido, y puse Susana abrazos. Y entonces vi la Eurocopa, bueno, porque además, como la ganamos, fueron muchos partidos, entonces coincidíamos solo en el fútbol, ¿vale? Sí, es una cosa, pero nunca le invité a tomar un café ni nada. Una cosa muy rara. Está feo. Muy feo, porque además yo soy una persona que, sí, enseguida, además sigue estando por los bares, pero yo creo que ahí el Señor es que dijo, no te metas ahí porque la asustas, porque era como una persona como muy calmada, y yo soy todo lo contrario, ¿no? Todavía lo sigo siendo, ¿no? Por eso alguna vez tengo que pedir disculpas, porque soy un torbellino y tengo que pedir un poco disculpas. Bueno, entonces resulta que conocí a esa persona y bueno, es una chica encima de Villa, en Gijón, que es un barrio, el barrio Pescadores, y nada, lo conocí. Pues estuve desde 2 años antes o 3 años antes hasta que se murió mi hermano sin verla, sin volver a verla. Y cuando se murió mi hermano, me volví a encontrar con ella en el bar de otro hermano mío. Y me fue a dar el pésame. Y entonces me dio un abrazo, pero del capón, imaginaros, con muchísimo sentimiento. Y me dice, tenemos que quedar para tomar un café. Digo yo, date, la primera vez que una chica me invita a ella a tomar café a mí. Pero era ella por ayudarme. Yeah. Porque sabía por que estar a tu lado en este momento de dolor. En este momento de dolor, pero que yo lo veía que no como tomarme un café y dejar de tomarme el café, sino con continuidad, ¿no? Sí. Y entonces me empecé a quedar con ella. Yo le pregunté, digo yo, bueno, cuando le hablábamos y tal, dice, y dame el teléfono, ¿no? ¿Cómo vas a quedar conmigo si...? Yo digo, sí, quedamos. ¿Cómo vas a quedar conmigo si no tienes teléfono? Yo, no, yo tu teléfono sí lo tengo. Y creyó que era mentira. Entonces me dice el teléfono y cuando lo marco, sale Susana abrazos. Claro, quedó alucinada. Claro, dice, pero o sea, algo especial era porque para ponerle Susana abrazos. Bueno, empezamos a quedar todas las semanas. Y yo le pregunté, dice, ¿qué día te viene bien? Bueno, no, le dije yo, ¿quedamos el lunes? Dice, no, el lunes que me viene muy mal. Digo, pues que entonces quedamos el martes. Y ya empezamos a quedar todos los martes. Bueno, pues ese fue la persona que lo puso todo patas arriba. Pero en plan bien, ¿no? Sí, claro, vale. Por eso estamos aquí, aquí. No, porque mira, y os cuento porque es una cosa, yo para mí me empezó a presentar unas personas que eran muy buenas personas. Yo me acuerdo de uno en concreto de Manolo Collado, digo, qué buena persona es. Y otra, Mari Carmen,
Mari Carmen Varas, qué buena persona es. Y entonces me quedé alucinado y digo yo, pero esta gente, ¿de dónde sale? Y me dice, son de cursillos de cristiandad. Dije, de cursillos de cristiandad. ¿Y qué es eso? Dice, no, pues eso para saberlo tienes que ir. Digo que tengo que ir. Y yo, ya, esos secretitos a mí no me valen para nada. Digo, bueno, pues nada, se quedó ahí en la recámara, ¿no? Entonces después cogió, y entonces un día, bueno, ya por supuesto ya salíamos, ya en el 2017 nos casamos, ya nos casamos, y entonces estábamos ahí, y entonces yo un día me pasó lo siguiente, que estaba con mi madre tiene ahora 85 años, entonces ya tenía una cierta edad, y digo yo, mira, yo creo que, pensé yo para mí, digo, va a ser muy bueno que mi madre vaya a un cursillo de cristiandad. ¿Que tu madre? Sí, claro. Digo yo, va a ser fenomenal. Y entonces mi madre, ¿sabes lo que pensó? Dice, va a ser fenomenal que Emilio vaya a un cursillo de cristiandad. Y entonces yo se lo propuse. Oye, madre, ¿no era muy bueno que fueras tú a un cursillo de cristiandad, que te iba a venir muy bien? Y dice, sí, voy si vas tú. Y dije yo, date, tómate. Y entonces fuimos los dos a cursillos. El Señor se sirvió de mi madre para que yo fuera y me sirvió de mí para que fuera mi madre. Qué bueno. Y en el 2019, ahí fuimos mi madre y yo, en junio, fuimos a Covadonga. Estuvimos con la Santina en Covadonga. Y yo me acuerdo que me dijo mi mujer, bueno, es muy importante, Emilio, que vayas con el corazón abierto y que hagas caso. Y entonces sí le hice caso. Bueno. Y fui para el cursillo, y estando en el cursillo, que no se puede contar, por eso el que quiera que vaya, ¿vale? Yo lo recomiendo, pero porque a mí me ha venido muy bien. Bueno, alguno pensará que a mí me ha venido mal, pero bueno, para mí creo que sí, ¿eh? Pero de bueno. momento va súper bien. Sí. Bueno, entonces ahí, en un momento dado, a mí en mi familia siempre me habían dicho, dice, Emilio, tú lo que tienes que ser es bueno, ¿eh? Incluso tengo un misal de mi padre, que se lo regaló mi madre a mi padre, y ponía, porque mi padre también se llamaba Emilio, decía, Emilio, que seas bueno, ¿eh? Y cuando me lo regaló mi madre dije yo, ponme lo mismo. Y tengo el misal con dos, Emilio, seas bueno, con diferentes fechas. Entonces, siempre era ser buena persona. Pues yo ahí en el cursillo ya no quise ser bueno, quise ser santo. ¿No? Sí. Pero me pasó una cosa que no se puede contar, ¿vale? Pero en un momento dado, yo dentro del cursillo tuve un encuentro con Jesús en la cruz, cogí, me levanté, caminé enfrente suyo, me tiré en el suelo, porque estaba en el suelo, lo abracé y le dije, te escupí, te calumnié, hice de todo. Pues a partir de ese momento ya no. Y entonces dice que no lo iba a fallar más, o tratar de no fallar más. Por supuesto me levanté, me fui a confesarme, y a partir de ese momento empecé, los días anteriores no iba a misa, y salí yendo todos los días a misa. Y ese fue mi cambio de agujas, ese cursillo cristiandad en 2019. A partir de ahí, Emilio, ¿cómo ha cambiado tu vida? O sea, yo, por ejemplo, soy una persona que estoy trabajando contigo o que estoy en tu entorno más cercano. ¿Cómo sé yo que Emilio ha cambiado? Mira, yo lo primero que me pasó, además es que como era un cambio tan grande, yo no me daba cuenta, porque yo estaba en lo que me ocurría, pero como era con naturalidad, porque el Señor te va cambiando, pero te va cambiando, no es nada traumático, porque la gente parece que cree que es traumático, no es nada traumático. Mira, me pasó una cosa, por ejemplo, nada más salir del cursillo de cristiandad, me salió un trabajo de portero de un edificio. Si iba para ir a casa, cuando acababa la jornada, si iba por la parte derecha, pasaba por delante de una iglesia. Y si iba por la parte izquierda, no. Dije, yo salgo del cursillo, que menos que ir a misa. Y entonces ya salía, a las 7 de la tarde salía del trabajar. Digo, pues voy a misa, si que llego un poco más tarde, tampoco pasa nada. Pero es que a las 7, que yo nunca salgo a las 7, porque normalmente sales 7:10. Sí. Pues a las 7:10 estaba el rosario. Y a las 7:30 la misa. Entonces ya empecé a ir todos los días a misa. Después me pasó otra cosa que yo siempre lo cuento mucho. Yo antes los jerseys los perdía por los bares. Y empecé a perderlos por las iglesias. Bien. Después,
hay otra cosa que me pasa, que antes conocía gerentes de bares y ahora conozco sacerdotes. O sea, fue un cambio total, porque fue cambiar totalmente mi vida. Entonces, hay gente que ahora mismo me ve por la calle y no me conoce, porque no sabe lo que hago. No sé, yo le digo ahora mismo que estoy en Covadonga 3 días el fin de semana y se sorprenden, porque dicen, ¿qué haces allí? Y estoy con el Señor. Entonces, fue un cambio, pero total, total. Cambié todo el tema de todas mis amistades. ¿Por qué? Porque ya no me llenaban, el Señor me iba llevando, porque claro, las comunidades es muy importante. Me pasó una cosa, que fue el 19, cuando salí del cursillo de cristiandad, mi mujer, que era cursillista, claro, esa fue una suerte, me hacía mi seguimiento, me hacía mi poscursillo. Y me quedé en pandemia en casa. Ya, eso estaba pensando, 2019-2020, sí. Me quedé en pandemia, pero es que yo estuve 4 meses que no salí de casa, porque como decían que había que salir solo una persona, salía mi mujer. Y yo me quedaba en casa, pero rezábamos todos los días laudes, rezábamos vísperas, rezábamos el rosario. Estábamos todo el rato rezando. Era una gozada. Entonces yo en ese tiempo me eduqué en eso, en los laudes. Yo no sabía rezar laudes, pero con el diurnal, sí. O sea, con el libro. Entonces mi mujer, sí, claro, me ponía para un lado, para otro, me lo iba indicando todo. Y entonces le vas cogiendo esa gozo a decir, ¿cómo oro? Porque yo no sabía orar. Yeah. Es que no sabía, que sí, sabía un Padre Nuestro, pero no sabía más. Entonces me empezó a entrar en esa necesidad de saber cosas. Yo, por ejemplo, me cuesta mucho leer, no me gusta leer, pero la historia me encanta, entonces los vídeos de los santos, me encanta. Entonces, todo eso fue lo que me fue dando. Y después que empecé a conocer curas que son excepcionales, me acuerdo ahora mismo de Manuel Viego, es un acompañamiento que es una gozada. Entonces empiezas a conocer gente de iglesia, te empiezas a rodear de gente de iglesia y es cuando tienes ese gozo de estar dentro. Entonces, ¿qué pasa? Que después, para rematar me pasó que nosotros, mi mujer que había estado en la renovación carismática, cuando entré yo, me cuidaban, y dice, vamos a llevarlo por aquí para que no se asuste. Claro, para que no se asuste. Bueno, pues entonces me encantó la renovación, ¿vale? La renovación es mi casa. Y entonces, con la renovación, el año pasado, fuimos a la Asamblea Nacional a Madrid. Entonces, claro, 3.000 personas en una ceremonia, alabando al Señor o comulgando 3.000 personas, son cosas que se te quita el sombrajo. Pero ¿qué me pasó? Que después estuve 3 días pidiendo el Espíritu Santo y después me fui 7 días a Arde Complutum, que es un movimiento que es una formación de oración, se hace oración y meditación, que era lo que me hacía falta, y después se hace evangelización. Entonces me fui 7 días, entonces estuve 7 días, ven Espíritu Santo, y ¿sabes lo que pasó? Pues que vino el Espíritu Santo. Y entonces me metí un ardor en el corazón, que me fui para Asturias y me fui con el Espíritu Santo lleno. Y entonces al final en Asturias se empezó a hacer Arde Covadonga. Y entonces es el movimiento de evangelización que estamos haciendo ahora. O sea, es desde no ir a misa a estar evangelizando ahora. En nada, porque es desde el 19, estamos en el 25, es que fue antes de ayer. Bueno, fue antes de ayer, pero has hecho mucho, ¿eh? El Señor al final te ha ido poniendo, ¿eh? El Señor es que es grande, Él lo hace todo lo grande. Lo que sí es cierto es que su obra es hermosa y entonces hay que ponerse en sus manos, sí. Hay que ponerse en sus manos. Yo digo mucho que hay que dejarse mecer por Él. No tiene que estar constreñido, las cosas así tan estructuradas no le gustan, tiene que dejarse mecer. Entonces yo me fío y entonces me fío, siempre le rezo. Me acuerdo cuando comulgaba, pues Señor, que hagas unas huellas muy grandes para que yo, que estoy como una oveja, que aunque no te vea, que pueda palpar esas huellas. Entonces, como se lo pedí con tanta insistencia, ahora ya no me deja en paz, porque el Señor te da la paz, pero no te deja en paz. Y entonces ahora estoy de la ceca a la meca, todo el día,
estuvimos este fin de semana en Covadonga porque estamos montando una adoración que se está haciendo con el Santísimo en Covadonga, que es viernes, sábado y domingo. Después andamos con retiros de la renovación. Después bueno, vamos a Medjugorje en septiembre, que tenemos muchísimas ganas de ir a Medjugorje porque algo nos está diciendo, nos quiere decir la Madre, porque es un perseguirme, ¿sabes? Es un perseguirme que me encanta, porque yo no lo notaba. Bueno, sí quería hacer un matiz, porque en mi vida entró el Sagrado Corazón y yo no sabía por qué, pero en todos los lados me lo encuentro, el Sagrado Corazón, ¿vale? Y entonces es el Sagrado Corazón y la Madre. Y ahora hace ya va para 2 años ahora, nos hicimos cargo de una capilla en Cimadevillas, que nos lo dijo el párroco, la capilla de Nuestra Señora de los Remedios. Y es una gozada. Entonces, Nuestra Señora de los Remedios, y pusimos esta en una capilla que es preciosa, todo el mundo lo invito a que la vaya a conocer en Gijón, en Cimadevilla. No estaba el Señor en la capilla, porque estaba, claro, es que ahí está enterrado Jovellanos, entonces estaba secularizando muchísimo. Entonces, sí, claro, nosotros cuando nos lo dijo el párroco, además no se abría todos los días, y nos lo dijo el párroco, teníamos una gran ilusión de que la capilla estuviera abierta. Pues la capilla está abierta ya. Y después se hizo un acto de Jovellanos y está el Señor allí, se quedó el Señor allí. Entonces se está cogiendo muchísima unción y empezamos a hacer misas los viernes por el Sagrado Corazón. Hicimos algunas del Sagrado Corazón, entonces, y después nos llevó para Covadonga. Entonces esto es, ahora, porque Gijón de Covadonga está a 1h45. Sí, sí. Hora y media. Y empezamos a ir por el invierno a alguna adoración los jueves, solo adorar adorar el Santísimo ahí 1 hora. Íbamos y veníamos. Ahora ya marchamos los jueves y estamos ahí todo el fin de semana. Es una gozada, Y estamos con la evangelización. Que ahora, bueno, yo creo que sí, hay que ponerlo en oración, pero tiene que arder Asturias por algún lado, claro. Claro que sí. Bueno, tiene que arder el mundo. Claro, sí, pero por ahí como Asturias, como buen asturiano y tal, bueno, como medio asturiano, por ahí empezó la Reconquista, pues entonces ahí yo creo que tendrá que arder muchas más cosas. Pero sí, tiene que batirnos, tiene que calentarse nuestra alma y nuestro corazón y ponernos frente al Señor y caminar por su camino, porque vamos a ser mucho más felices. Porque yo sí, la verdad que a mí mi vida antes estaba vacía totalmente y ahora estoy feliz, estoy en la gloria. ¿Ahora estás lleno? Sí, estoy en la gloria. ¿Te sientes lleno? Sí, es una ¿Y cosa... estás en paz? Sí, y si no estoy en paz me voy al confesionario para ponerme. Es un remedio bueno, es barato, y además es muy... no se entera nadie, solo se entera el cura y tú, o sea que es una cosa fenomenal. Se entera Dios. Bueno, digo nadie de los que nos interesa que nos entere, no, el que tiene que enterarse, pero bueno, que la conexión, porque siempre dices, bueno, pues si hablas con Dios, pero siempre, para mí la intermediación de un cura es básica, porque siempre, sobre todo a personas como yo que estamos naciendo en esto, que te acompañen y que te guíen y que te digan por dónde tienes que ir, y ese asesoramiento es fundamental. Yo sí tengo ahora mismo, gracias a Dios, tengo unos sacerdotes que me amparan y están al lado mío y me ayudan y estoy encantado. Por eso esa paz la tengo y también me voy a Covadonga a estar en paz y en el silencio, que también hay que descubrirlo. Ahora estamos en ese tema, en descubrir. Ahora el miércoles me voy a unas meditaciones que es para descubrir el silencio. Sí, ¿Cómo te cuida el Señor, Emilio? Sí. Muy bien. Sí. Emilio, me he quedado sin tiempo. Muy bien. No. Lo siento. Ya. Lo siento. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a vosotros y gracias a Dios, que es el que tiene el mérito, pero encantado de estar en el hogar de la Madre. Gracias. Amigos, pues nada, me despido corriendo. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.